Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el de hoy vamos a estar con la sección de creación de plantillas y formularios, terminando la sección de insertar datos. Ya estuvimos viendo el método más fácil, que grabando una macro y solo manejando el mouse insertamos datos de un formulario en una tabla histórica. Vemos estos dos métodos que resultaban medianamente complicados, y ahora vamos a estar viendo la inserción de datos de un formulario a una tabla histórica con DAO. Vamos a estar transformando a Excel como si fuese una tabla de base de datos. Y, por defecto, también tendremos que estar utilizando el lenguaje de las bases de datos, que es el SQL. Por lo tanto, ya son como muchos elementos para entender, y por eso lo considero como el más difícil, pero créanme que es 100% el más efectivo, ¿sí? Como había dicho en el info de canal, después de este video voy a hacer una pausa, más que nada para que se reproduzcan los videos por si hay alguna consulta, ¿sí? Y voy a estar haciendo otras secciones en Excel, y más adelante vamos a estar continuando con estas secciones. Para mostrar cómo funciona el DAO, preferí utilizar un formulario chico con solo 3 campos, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacerlo así y no vamos a estar utilizando el formulario que usábamos antes? Y porque son demasiados datos, y como vamos a tener que ver también algo nuevo que es el SQL, es como que si yo cargo demasiados datos pueden que al principio se pierdan. Así que yo prefiero hacerlo con algo simple, pero que se entienda a la perfección, ¿sí? Se va a necesitar configurar el formulario, porque para DAO el formulario va a ser como el nombre de la tabla. Y también vamos a tener que indicarle qué rango vamos a estar utilizando, para que sepa que, por ejemplo, vamos a empezar a insertar datos desde acá. Si bien le voy a explicar el por qué cuando terminemos, no es recomendable que los formularios y la tabla estén en la misma hoja. Pero yo en esta ocasión lo prefería así para mostrarle de costado el código y que vayan viendo cómo se va interactuando al mismo tiempo, ¿sí? Y no tener que estar haciendo un cambio de hoja para ver cómo se fueron insertando los datos. Con Alt F11 como siempre vemos el código. Antes que nada, antes de continuar, sepan que para utilizar este sistema van a tener que activar la librería de Microsoft ActiveX Data Object 6.0 o alguna versión anterior o posiblemente posterior que tengan, ¿sí? ¿Cómo se activa? Desde herramientas referencias, y fíjense que yo ya lo tengo activado, pero para ver más o menos dónde estaba, tendría que estar debajo del 2.8. Luego tenemos que definir un par de variables. La primera variable, que la vamos a llamar CNN como una abreviatura de conexión, es la variable que va a transformar a Excel como si fuese una tabla de base de datos. Para los que ya saben base de datos y necesitan hacer algo sencillo, por ejemplo en Excel, sepan que se puede hacer todas las funcionalidades de una base, ¿sí? A nivel de consultas me refiero. Lo que quiero decir es que pueden hacer relaciones de tabla, pueden ser uniones de tabla, pueden hacer subconsultas, ¿sí? Eso está todo permitido. Tengan en cuenta que este video, como es inicial, no vamos a ver todo eso. Vamos a dar una sola consulta de inserción. La segunda variable, que yo la llamé datos, será el que maneja la información entre el formulario y la tabla histórica, ¿sí? A través del record set. Luego vamos a necesitar una simple variable de texto, el cual vamos a transformar estos tres valores en un lenguaje de SQL para insertar los valores como si fuese una tabla de base de datos. Luego necesitamos el nombre de la hoja para que en el SQL indiquemos en qué tabla se va a estar pegando, ¿sí? O sea que ahora ya no vamos a estar hablando de hoja, sino que de tabla. Y luego vamos a estar indicando, esto sí es necesario para Excel, dónde vamos a pegar la información. Por ejemplo, vamos a decirle en este rango, ¿sí? De B10 a D25. Todos estos datos son extremadamente necesarios, ¿sí? Preferí colocarlos de esta manera para que ustedes vean cómo va a recibir la variable en la información. Ni más ni menos que estos datos. Un tema que no tiene nada que ver con esto, yo estoy tomando el nombre del formulario, ¿verdad? ¿Qué pasa si no está protegido el libro y alguien me cambia el nombre del formulario? Está claro que esto no va a funcionar. Por eso creé una variable, que en todo caso la buscan en Google, donde me extrae a través de una fórmula el nombre de la hoja, ¿sí? Entonces cuando alguien cambie el nombre de la hoja, automáticamente se va a cambiar acá y todo va a seguir funcionando, ¿sí? Bueno, asignamos las variables comunes. Asignamos a la variable hoja formulario, y asignamos en rango B10 2.D25. Seteamos. ¿Qué es setear? Básicamente, para que se entienda, lo que estamos diciendo que esta variable, que es una variable de conexión de base de datos, va a hacer lo mismo
que un sistema de conexión de base de datos, ¿sí? Es decir, que estamos haciendo lo mismo. En algunos casos ya puse un ejemplo. Imagínense que nosotros seteamos una variable con una celda. La celda y la variable van a ser la misma, no van a ser iguales, van a ser la misma. Es decir, que los cambios que sufra la celda va a replicar automáticamente en la variable sin hacer nada y viceversa, técnicamente. Bueno, acá estamos diciendo lo mismo, que esta variable va a ser como si fuese una conexión de base de datos. Si no logran entender esto, bueno, de momento cópienlo como está, ¿sí? Para continuar, pero básicamente la idea es que se entienda que estamos formateando las cosas para que sea una base de datos. Lo mismo con la variable datos. La vamos a setear para que sea un record set de una base de datos. Luego necesitamos una cadena de conexión. Para los que no sepan nada de base de datos, yo sé que esto es absolutamente nuevo. Y lo sé, o sea, créanme que lo sé. ¿Qué es una cadena de conexión? Es como la dirección de donde se encuentra la base de datos y un conjunto de propiedades también que estamos mandando, ¿sí? Nosotros estamos diciendo de que estamos trabajando con archivos de Excel, que la base de datos se encuentra en esta dirección con este nombre, que la dirección por defecto es esta y el tiempo de respuesta, si en 5 segundos no hay respuesta, cancela la operación, ¿sí? Si hay un problema con la conectividad, porque cambiaron el nombre, cambiaron la ruta o simplemente no está accesible, el sistema espera este tiempo y cancela la operación. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo tomamos la cadena de conexión? Tengan en cuenta de que este ejemplo estamos insertando esos formularios en el mismo libro de Excel. Esto funciona tanto para el mismo libro o para otro archivo de Excel. Sí, está claro, ¿no? ¿Cómo accedemos a la cadena de conexión, ya sea de este libro o de otro libro? Vamos a datos. Esto después lo vamos a tener que borrar porque solamente es para tomar esta información, ¿eh? Vamos a datos, elegimos de otras fuentes, desde Microsoft Query, elegimos Excel Files, puede ser que tengan muchas más opciones acá, ¿eh? Aceptamos, buscamos la carpeta donde está nuestro archivo y lo seleccionamos, ¿sí? En este caso, mi Excel se llama mi planilla-DAO y la seleccionamos. Acá no se maten, básicamente con que elijan cualquier campo es suficiente. Si no les aparece nada acá, que es muy probable si lo hacen la primera vez, van a opciones y tildan tabla de sistema. Supongamos vamos a elegir esta. No importa, o sea, con que elijan un valor y que pase acá ya es suficiente. Siguiente, siguiente, siguiente y finalizamos. Le decimos que acepte, no importa, y nos creó una tabla que está vinculada con esta hoja formulario. Esto no lo vamos a usar para este ejemplo, solamente vamos a tomar la cadena de conexión que me la generó acá. Hacemos botón derecho sobre la tabla, ¿sí? No fuera de la tabla, y elegimos en tabla, propiedades. Vamos a hacerle clic a este botón de propiedades de conexión. Perdón por todos los pasos, pero créanme que este es el mejor mecanismo para acceder a la cadena de conexión. Vamos a la pestaña definición y acá está nuestra cadena de conexión. Armadita perfecta como nosotros la necesitamos, ¿sí? Seleccionamos todo, asegúrense de que hayan seleccionado todo, copiamos. Como yo no soy de los que tienen ganas de hacer dos veces lo mismo, me voy a pegar acá para asegurarme de que no pierdo esto. Así que esto lo cancelo y elimino la hoja, ¿sí? Porque, como dije, no vamos a usar esta parte. La opción de utilizar la cadena de conexión sería esta, CNN, que es la conexión, la variable de conexión, .open. Es decir, que estamos abriendo en memoria este mismo archivo. Y ahí dentro, entre comillas, pegamos nuestra cadena de conexión. Créanme que van a encontrar mucho este estilo de cadena de conexión, ¿sí? Pero este lo genera Excel para Excel, así que no hay dudas. Bueno, configuramos el SQL, que es el lenguaje de las bases de datos. Acá les puse un ejemplo básico, ¿sí? Esto lo que me dice, este es un ejemplo de un select. Esto es para traer datos de la base de datos. No es lo que vamos a hacer, nosotros vamos a insertar, que es diferente. Pero se los traigo como ejemplo para que vean cómo tiene que configurarse el SQL. Solo para que sepan, las consultas de SQL pueden ser select para traer reportes, insert para insertar datos de un formulario a una tabla, update para actualizar los datos de esa tabla o delete para eliminar datos de esa tabla, ¿sí? Nosotros solo vamos a estar utilizando esta. Entonces, la estructura del insert es insert into tabla
es decir, que el nombre de la tabla, ¿no? Acá ponemos los campos, fíjense que los campos son estos que están acá. Y tiene que estar tal cual, ¿eh? Cuando definimos los campos de la tabla, no tiene que estar entre comillas. Y luego, values, y acá sí vamos a poner los datos. Tengan en cuenta de que si cargamos un string, tiene que ir no entre comillas, sino que entre tilde. Si quiero poner el nombre, como es un texto, tiene que ir entre tildes. Vamos a poner, señor macros, coma, apellido, BBA, ocupación, youtuber. Si un campo es numérico no va con tildes. Si un campo es fecha, sí va con tildes. Pero en el caso de Excel es un asunto complicado la fecha. Cuando llegue el momento se lo voy a mostrar. Y al final, punto y coma. Entonces, esta es la estructura del SQL insert para insertar datos de un formulario en una tabla. Así que nosotros vamos a replicar lo mismo. Insert into. Y acá tenemos que poner el nombre de la tabla. Pero fíjense el primer ejemplo. El nombre de la tabla es hoja 1, sin espacio, sin nada, el rango. Entonces vamos a replicar el mismo ejemplo, pero en este caso con variables, porque acá tenemos la hoja, que es formulario, y acá tenemos el rango, ¿sí? ¿Recuerden cómo era el uso de la concatenación? Bueno, por las dudas lo volvemos a hacer. Para concatenar tenemos que cortar la comilla, porque esta va a ser una parte y esta va a ser otra parte, ¿sí? Espacio, colocamos un ampersand para concatenar, ponemos la primera variable que es hoja, otro ampersand para seguir uniendo. El asunto es que acá me pide un signo pesos. Yo acá voy a poner el rango y otra unión de cadenas, que es el ampersand. Así que fíjense que con concatenación me quedó lo mismo que tenemos acá. ¿Qué sigue? Esta es la tabla, es decir, esta parte que está acá. Me falta definir los campos. Como los campos los puedo poner a mano y no tengo otra forma, podría vincularlos con Excel, pero creo que ya es demasiado. Los puse literales. Luego values y acá tengo otro manejo de concatenación. Le voy a mostrar el último. Puse el nombre, puse el apellido y ahora vamos a poner la ocupación. Tilde tilde porque eso estamos pasando un string y concatenamos. Yo ya lo hago todo de una porque es más fácil saber que ahí tengo que poner la concatenación. ¿Cuál sería la celda que tengo que vincular? Esta, es decir, la G6. ¿Sí? Bueno, una vez que definimos a Excel como una base de datos, que generamos la cadena de conexión al archivo, que configuramos el SQL para insertar estos tres datos acá. ¿Qué me queda? Abrir la conexión y ejecutar el SQL, ¿sí? Se hace a través de la variable datos.open, ejecutamos el SQL, que es lo que acabamos de hacer acá, traemos la conexión, que la habíamos definido acá y acá, ¿sí? La cadena de conexión, y estas son otras opciones, no se preocupen, no vamos a ir tanto en detalle ahora. Y una vez que ejecutamos el SQL, cerramos la base de datos y borramos los datos de las variables. Esto es súper necesario, sobre todo esta parte. Y acá vamos a mandar un mensaje para saber que definitivamente la información se guardó, ¿sí? ¿Vemos cómo funciona? Bueno, cargamos datos acá, ejecutamos el botón, que obviamente ya está configurado con ese proceso, y me inserta los datos. Tengan en cuenta que no es lo mismo como estuvimos viendo en los videos anteriores. No estamos ni vinculando celdas, o sea, no estamos pasando datos de acá a acá, sino que estamos armando una estructura a través del lenguaje y eso lo estamos pasando por un mecanismo de base de datos. Y es totalmente diferente a lo que estábamos viendo. Vamos a formatear esto. ¿Por qué les decía de que no compartan la tabla con otra información como por ejemplo el formulario o fórmulas? ¿Sí? Si quieren poner fórmulas, tienen que estar arriba de los títulos. No, ni siquiera abajo. O sea, ni a la par ni abajo. Tiene que estar arriba de los títulos. ¿Por qué? Supongamos que yo pongo una fórmula con Tara para saber cuántos registros tengo. ¿Sí? De momento no hay registros. Entonces, cuando yo ejecute este botón, me debería estar insertando el valor acá. Pero me lo insertó abajo. ¿Por qué? Porque todos los valores que yo ponga a la par, o mejor dicho, debajo de los campos de la tabla, Excel o el sistema de base de datos lo está considerando como que son datos. Y lo peor de todo es que me va a autocompletar con datos, con nombres que el mismo sistema va a elegir, hasta el último valor que yo haya colocado. Imagínense que yo coloqué un valor acá, no importa qué, entonces el sistema me va a decir que la tabla no son estos tres campos, sino que son todos estos campos, ¿sí? A mí eso no me sirve para nada. Estoy completando información de más y si algún día traigo un reporte, por ejemplo,
me puede estar trayendo esta información. Si yo quiero saber cuántos registros insertados tengo, el sistema no me va a decir uno, me va a decir que tengo todo esto. Así que no coloquen nada debajo de los campos, salvo los datos que se hacen a través del botón insertar. ¿Cómo formateamos esto para volver a insertar? Porque si yo selecciono y borro con suprimir, el siguiente insertar me lo sigue haciendo abajo. Es decir, que ya formateó esto y para Excel y para el sistema son filas usadas, ya están usadas, aunque las hayamos borrado. Para formatear esto y empezar de vuelta por esta fila, seleccionamos y borramos desde acá, borrar todo. Al insertar ya me funciona, ¿sí? Tampoco sirve esto como un sistema de reporte, ¿sí? Tiene que el reporte salir de esta información, al revés. Esto no lo usen como un reporte. ¿A qué me refiero? No le pongan formatos. Si ustedes le colocan un formato como por ejemplo un borde, al insertar, me lo inserta abajo de los bordes. ¿Por qué? Porque esto sí, ya lo transformó en datos, ¿sí? ¿Qué datos? Si no hay nada, sí, son campos en blanco y están permitidos. En una base de datos un campo en blanco también es un dato. Así que no coloquen formatos, no coloquen nada debajo de los campos. Tal vez al principio se pregunten por qué algo tan complejo resulta ser más eficiente que los otros. Porque esto es lo único verdadero que permite que varias personas trabajen con o sus propios archivos o un archivo en común, pero me inserte su información en un lugar único. ¿Sí? Supongamos que nosotros tengamos 5 personas que cargan información, en vez de que se carguen en sus planillas, que la planilla que usan sea solo el formulario y los datos pasen a un archivo en común. ¿Sí? Este es el verdadero método que se tiene que hacer para trabajar de esa manera. Hay otros que estuvimos viendo anteriores, pero digamos que nos las apañamos para que así sea. Pero este es el método para trabajar, ¿sí? Más adelante vamos a trabajar con más consultas de SQL y vamos a estar trabajando ya con una planilla más real, con datos reales y ejemplos más complicados como para que vayan viendo la variedad. O sea, imagínense que todos los sistemas grandes trabajan con SQL, por algo debe ser. Así que bueno, gente, hasta acá sería todo. Perdón que haya sido un ejemplo muy cortito, muy chiquito, pero quería puntualizar lo importante y nada más. Bueno, como siempre, cualquier consulta o comentario estoy a su disposición. Si le gustó este video, si le gusta la idea, por favor denle like. Si le gusta el resto de los videos, por favor suscríbanse y bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima.